bienvenidos, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Y de manera especial, bienvenida las visitas que están con nosotros. Hasta ahora hemos visto coronavirus, maldición o bendición. Y segundo, también hemos visto el coronavirus, quién tiene el control. Hoy, a manera de introducción, hace 2000 años, cuando Nerón, el emperador romano, en su delirio de grandeza o megalomanía, quería hacer una nueva Roma, y viendo al mismo tiempo que los cristianos no eran bien vistos, le pegó o aprovechó la oportunidad y le pegó fuego a Roma. Y dijo entonces que fueron los cristianos. Como él tenía el poder y al mismo tiempo los cristianos no eran bien vistos, eso provocó persecución contra ellos. Pero cuando analizamos la historia, este tipo de acusaciones siempre han estado en contra del pueblo de Dios. Por ejemplo, el 27 de marzo de este año, el New York Times publicó un artículo donde se culpaban a los cristianos evangélicos por la pandemia del coronavirus. Y preguntamos, ¿por qué culpar a los cristianos de esta pandemia? Bueno, la autora del artículo, quien se llama Catherine Stewart, esta periodista y autora, dice que debido a que la iglesia apoyó a Donald Trump a ser presidente en las elecciones y que como este gobierna sin contemplar la ciencia, por eso el coronavirus se ha extendido, pero que quienes lo apoyaron fueron los evangélicos. Por lo tanto, los evangélicos cristianos son los responsables del coronavirus y de las personas que han muerto en Estados Unidos. Sigue diciendo ella que el camino al infierno del coronavirus está pavimentado por los evangélicos. Y Trump subió al poder con el apoyo de ellos. Y tanto el presidente como ellos son anticiencia. Antes de empezar mi sermón, permítame responder a esta payasada con una pregunta. ¿Los cristianos negamos y somos anticiencia? ¿Enseña esto la historia? ¿Quiénes han sido los grandes fundadores y descubridores de los grandes inventos? Permítame mencionar algunos. Luis Pasteur, fundador de la bacteriología. Pastor, ¿y qué eso significa? Bueno, el COVID-19 es un virus. Y si hoy se está estudiando, es gracias a ese científico cristiano. Robert Boyle, fundador de la química, también fue un científico cristiano. Una vez que se estudie el COVID-19, tendremos que recetar medicamentos. ¿Y a quién se le debe eso también? Bueno, de nuevo, Robert Boyle, fundador de la química, los que hacen la medicina. Número 3, Isaac Newton, fundador del cálculo y la fuerza de la gravedad, científico cristiano. Johannes Kepler, fundador de la astronomía gravitacional, científico cristiano. Joseph Lister, fundador de la cirugía antiséptica, fundador científico cristiano. George Cuvier, fundador de la anatomía comparativa, científico cristiano. Charles Babbage, fundador de la ciencia de la computación, científico cristiano. Lord Rayleigh, descubridor de análisis dimensional, científico cristiano. Isaac Newton, de nuevo, fundador y descubridor de la dinámica, científico cristiano. John Ambrose Fleming, descubridor de la electrónica, científico cristiano. James Clerk Maxwell, descubridor de la electrónica. Michael Faraday, descubridor de la electromagnética.
Lord Kelvin, fundador de la energética, científico cristiano. Henry Fabre es el padre de la entomología de insectos vivientes, científico cristiano. Michael Faraday, descubridor de la teoría de los campos magnéticos, científico cristiano. Mecánica de fluidos, descubrida por George Storr, científico cristiano. Astronomía galáctica, dinámica de los gases, genética, geología glacial, ginecología, hidrografía, hidrostática, etiología, química isotópica, modelo de análisis, historia natural, geometría no euclidiana, oceanografía, mineralogía y un sinnúmero de más de otras ciencias, todas fueron descubiertas por científicos cristianos. Si siguiera mencionando personas, no me alcanzaría el día de hoy. Todos estos fueron fundadores científicos cristianos. Entonces, decir que los cristianos somos anticiencia, a mi juicio, se debe a tres cosas. Número uno, o son ignorantes de la historia. Y si no son ignorantes de la historia, entonces, número dos, quieren hacer el ridículo como esta señora. Y si no quieren hacer el ridículo, entonces, número tres, tienen mucha falta de honestidad en sus acusaciones, los cuales deja ver el veneno que ellos tienen hacia el pueblo de Dios. Pero hay algo más todavía con relación al COVID-19. No solamente, aparte de todo lo que hemos dicho, cuando una persona se enferma, donde lo llevan es a un hospital. Y preguntamos, ¿quiénes fundaron los hospitales? También es un aporte del cristianismo. Los cristianos fundaron los hospitales. Pero hay algo más todavía. La persona, el personal que trabaja en el hospital, los principales, como en el caso de los médicos, preguntamos, ¿dónde se capacitaron? Y la respuesta es en universidades. Y le pregunto de nuevo, ¿quiénes fundaron las universidades? También fueron cristianos. Así que, en lo que respecta al COVID-19, el mundo está endeudado con el pueblo de Dios. Esa señora no sabe lo que estaba haciendo. Esto a manera de introducción. Hoy veremos el coronavirus y la misofobia. Y antes de leer nuestro texto, quisiera que vayamos a Dios en oración. Oh buen Dios, imploramos tu asistencia en este tu estudio y predicación y rogamos que tú desciendas hacia nosotros y nos despida de nuevo con un aire fresco, que podamos decir que tú nos has visitado, que los perdidos sean salvados, que los enfermos sean sanados y que tu pueblo, Dios, sea consolado con tu palabra. Acompáñanos a exponer tu palabra como lo haría uno de los apóstoles tuyos o tu propio Hijo Jesucristo. En Jesucristo te lo rogamos. Amén. Salmos 91, verso 1 al 3. Vamos a leer. Salmo 91, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Según algunos comentaristas, este salmo fue escrito en medio de una epidemia de peste o de virus como llamamos hoy, según 2 Samuel 24:13.
parecido a la que estamos viviendo hoy. Su mensaje, por tanto, es muy relevante para nuestra situación actual de epidemia. Y yo quiero que ustedes se mantengan ahí en ese salmo. El verso 1 y 2 de nuevo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos palabras ahí bien clave. Está el verbo habitar y morar. Y ambos podemos inferir de ellos que David o el salmista tenía una estrecha comunión con el Señor. Él habla de habitar y de morar. El que habita al abrigo y el que mora bajo la sombra. Pero hay algo más. Miren los nombres que él usa para Dios. Él le llama Altísimo, del hebreo Elohim, que significa el superior de arriba. Pero hay algo más. También le llama omnipotente. Todopoderoso, omnipotente. Lo mismo. Y es la palabra hebrea Shaddai. Ese es el nombre con el que se dio a conocer a los patriarcas. Y finalmente, también le llama mi Dios en el verso 2. Esto es Elohim, y es una forma pluralizada de Dios, de donde derivamos la Trinidad de Él. Pero hay algo también que me llama la atención. El verso 2 dice: diré yo a Jehová. La gente hoy está muy ansiosa porque viven poniendo atención a las redes, y las redes nos ponen locos. Las redes son las que están hablando a nuestro corazón. Y David se está diciendo a él mismo que Jehová es su esperanza. Él es su castillo. Él es el Dios en el quien él debe de confiar. Y nosotros debemos de hablar a nuestro corazón. El verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo pregunto, ¿eso significa que el cristiano, por estar bajo la sombra de Dios, está absolutamente librado de la peste? Bueno, el texto no está diciendo que estamos librados de la peste destructora absolutamente. De hecho, los libros de sabiduría no contienen verdades absolutas, sino declaraciones generales. Por ejemplo, si investigamos el contexto de cuando el salmista está diciendo eso, tendríamos que ir a Salmo, a Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 12 al 15. Por favor, vamos allá. Que a esa plaga que se está haciendo referencia, por favor, vamos allá. Que dice de la siguiente manera: antes de leer explico. Según el contexto, David quería hacer un censo, y no solamente quería hacer el censo, él lo hizo por encima de lo que su general le había dicho. David quería saber cuántos aviones de guerra tenía, cuántos submarinos, cuántos tanques de guerra. Él quería saber cuál era la capacidad militar que él tenía. Y el general le decía que ellos ganaban la batalla por el poder de Dios, no por su capacidad armamentística. Pero él insistió y quería que se hiciera el censo porque él quería saber con cuánto él contaba en cuanto a la capacidad humana. Y lo hizo el censo, y Dios descendió y le dio un castigo. Y es de eso que vamos a hablar en esta parte. Segunda de Samuel 24, 12, 15 dice Dios al profeta: ve y di a David, así ha dicho Jehová, que 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste
en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Notemos, amados hermanos, que el virus ha venido por causa del pecado del rey, el estadista del país. Y eso nos enseña a nosotros que a la hora de ir a votar en estas próximas elecciones, debemos de buscar la dirección de Dios. Debemos de orar. Pregunta: ¿cuántas personas mató el virus y qué por ciento representó de la población que se censó en el tiempo de David? El verso 9 de 2 de Samuel capítulo 24, verso 9 de nuevo, dice: y Joá dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 800,000 hombres más 500,000 hombres da 1,300,000 personas. De ellos, el virus mató 70,000 personas. 70,000 personas equivale al 5.38% de la población censada. En nuestro caso, en República Dominicana, nosotros tenemos más o menos 10 millones de habitantes y un 5.38% de 10 millones equivalen a 538,000 personas, de donde podemos inferir que la cantidad que murieron en aquel entonces eran mucha. Ahora, una nota: allí solamente el rey cayó en pecado y Dios mató el 5.38% de la población del entonces. 70,000 muertos por días, porque fue en 3 días. Dios mató por día 23,333 personas. En nuestro país, el gobierno completo está en pecado. ¿Y cuántos han muerto aquí en nuestro país? En República Dominicana, al día de hoy, han muerto 68 personas entre 94 días que tiene el virus. Eso da una cantidad de 0.74. Todavía aquí en el país no muere una persona diaria. Mueren menos de una persona versus 23,333 que murieron en Israel. El COVID-19 en nuestro país no ha matado 70 personas todavía y ya estamos locos. ¿Y qué aprendemos de esto? Que Dios ha sido sumamente misericordioso con nosotros. Dios ha sido sumamente misericordioso con este país. Nuestro tema: coronavirus y la misofobia. Usted se preguntará, ¿qué es la misofobia? Bueno, la definimos. Misofobia es una palabra griega compuesta de misos, que significa contaminación, y phobos, que es la palabra griega para miedo. La misofobia es el miedo a la contaminación, y en nuestro caso es el miedo al COVID-19. Es la práctica de estarse lavando las manos por miedo a contaminarse. Y ahora mismo nuestros hospitales están repletos de personas, porque hay personas que sin sentir síntomas quieren hacerse la prueba. Están asustados, quieren hacerse análisis, visitan los hospitales sin haber necesidad de ello en el momento. Hay un miedo paralizante respecto al asunto por
el panorama que estamos viendo en el día de hoy. Note la realidad al día 4 del mes 4 del 2020 a las 8 de la mañana. Casos de coronavirus que ha pasado o que han sido infectados en todo el mundo. Se han infectado a la fecha 1.133.454. De ese millón han muerto 60.381 personas y se han recuperado 236.000 personas. En la actualidad, entonces, si restamos de ese 1.133.000, los 60.381 que han muerto, más los 236.000 que le han dado de alta para su casa, al día de hoy tenemos solo 837.073 personas con el virus, porque ya algunos se han muerto y otros se han sanado. De esos 837.073, en condiciones leves hay 797.474. Eso es más o menos el 95% de lo que hay infectado. Y en condiciones graves hay 39.599. Eso es el 5% de lo que están infectados, está en condiciones graves. Dentro de los casos cerrados, esto es, los que ya se fueron para su casa y los que murieron, sumaban 296.381. De esos casos cerrados, de esos 296.381, 236.000 se recuperaron, el 80%, y la muerte fueron 60.381, el 20% murió. Por lo tanto, no hay tanta razón para tanta alarma. ¿Y por qué lo digo? Mire de nuevo los números. 60.381 muertes entre 94 días que tiene la pandemia da 642 muertes diarias en el mundo entero. Ese es el promedio. Y yo pregunto, 642 personas están muriendo diarias por este virus en el mundo entero. ¿Es ese un número escandaloso? ¿Por qué tanto miedo al COVID-19 y a otras cosas no? Por ejemplo, cuando el virus había matado en el mundo 21.297 personas, la muerte por la influenza era de 113.034. La muerte por malaria alcanzó los 228.095. La muerte por suicidio fue de 249.904. Las muertes por accidentes de tránsito ascendían a 313.903. La muerte por VIH era de 390.908 en lo que iba del año. La muerte por alcohol eran de 581.599. La muerte por cigarrillo, y nadie dice nada, era de 1.162.481. La muerte por cáncer alcanzaba la cifra de 1.909.804. Y la muerte por hambre alcanzaban la cifra de 2.382.324. Y lo que no se debe de dejar de mencionar, la muerte por aborto ya sumaban 9.913.702. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la razón del miedo? ¿Por qué tanto miedo hacia una cosa y hacia otra no? Bueno, la razón del miedo principalmente es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es la principal causa del miedo. El Salmo 91, verso 1 al 3, por favor, yo quiero que lo leamos de nuevo para que colaboremos
o corroboremos con esta verdad. El salmista está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré a Jehová, esperanza mía, que eso es lo que el hombre sin Cristo no tiene. Yo diré a Jehová, castillo mío. El hombre sin Cristo no puede decir eso. ¿Y por qué? Él sigue diciendo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Verso 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es nuestra confianza en Dios lo que radica el miedo. Recordemos que ya David había pasado por una peste, pero él ahora estaba confiando en Dios. Había pasado por una peste que era consecuencia de un pecado de él. Ahora que tiene una estrecha relación con Dios, él dice, no, yo no temo a otra peste. Dios me librará. ¿Qué pasa con las personas del día de hoy? Por ejemplo, en el caso de los ricos, están asustados porque el dinero no es un escudo contra el virus. Pero no solamente los ricos están asustados, los famosos están asustados porque la fama tampoco es un escudo contra la malaria. Los que gozan de buena salud, tampoco la buena salud es un escudo contra este problema. Y los grandes intelectuales tampoco se pueden refugiar en sus libros, porque tampoco sus libros o su sabiduría humana puede evitar el virus. ¿Por qué los cristianos estamos tranquilos en medio de este problema y obedeciendo lo que nuestros gobernantes dicen, que no debemos salir a la calle? La Biblia nos manda a respetar y a honrar a los que están en eminencia. Vaya conmigo al Salmo capítulo 4, verso 8, por favor. Hay personas que no duermen en paz, que están inquietos, que no pueden estar tranquilos. Salmo capítulo 4, verso 8 dice así: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una persona que ha puesto su fe en Dios dormirá en paz, se acostará y dormirá tranquilo, porque Dios es su confianza. Algunos no duermen tranquilos porque ya saben que su dinero no resuelve, que la fama no es un escudo, pero Dios sí es el escudo de su pueblo. Mire Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Noten con relación a los que están en dependencia de Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El cristiano, el hombre que está cerca de Dios, está en gozo. Esto lo dijo un hombre que estaba preso, con escasez, quizás hasta enfermo. Pero él dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es para el que está cerca de Dios. Nahum capítulo 1, verso 7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que confían en Él. Usted no puede hacer un papelazo. Usted puede engañar al mundo. Incluso puede engañar a la iglesia. Pero Dios conoce a los que confían en Él. Y Él es refugio en el día de la angustia. En este tiempo que hay angustia económica, emocional y de todo tipo, Él es nuestro refugio. Él es el protector de los que confían en Él. Nuestras vidas están en sus manos. Si Él quiere protegernos, Él lo hará. Pero si Él decide no protegernos, Él es soberano.
Lo importante de esta vida es estar en Cristo. Y los que están en Cristo, para ellos, hasta la muerte es una bendición. Algunos dirían, ¿cómo? De las visitas. Bueno, que hable la Biblia. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Vamos a leer, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23. Y esto nos lo estaba diciendo un hombre con depresión. Dice él, el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, predicar el evangelio, no sé entonces qué escoger. Él no sabía qué escoger, pero estaba convencido que la muerte era mejor. Verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es no mucho. El texto dice muchísimo mejor. Muchísimo es más que mucho. Eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Cristo trae seguridad a aquellos que han puesto su confianza en Él. De nuevo, veamos el texto nuevamente. La palabra ganancia que aparece en el texto, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra ganancia viene del griego kerdos, que se refiere al lucro que se obtiene de un negocio. Es como si él estuviera diciendo que la muerte es un negocio para el cristiano. En vez de ser una maldición y una tristeza, como muchos la ven, para el cristiano ese es un tremendo negocio. Y lo segundo que vemos del texto es que Pablo nunca enseñó el famoso estado intermedio, como lo enseñan por ahí algunas sectas. Llámese Testigo de Jehová, Adventista. No hay un estado intermedio. O como también lo enseña, no vemos un purgatorio o un limbo como enseña la iglesia oficial de nuestro país. ¿Y por qué? Porque está decretado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que enseña la palabra. Aplicación, ¿qué aprendemos de todo esto, amados hermanos, para terminar? Bueno, ¿qué hemos visto? Vimos primero que Dios es nuestra protección. Dios es el protector de su pueblo. Segundo, que para contar con su protección debemos de tener comunión con Él. David le llama mi refugio, el Altísimo, el Todopoderoso. Número 3, la comunión con Dios, vimos que no es un antídoto absoluto para que el virus no llegue a nuestra casa. Nuestros días están todo contados. Dios ha decretado nuestra muerte y también el medio. Y si el medio es que venga un virus a nuestra vida, pues bienvenido sea. Ya hemos visto que el morir es ganancia, es un negocio para nosotros. Es una maldición para el que no tiene a Cristo, pero para nosotros es una bendición. Ahora, amados hermanos, ¿por qué el virus ha hecho tanto daño en nuestro país y en el mundo occidental si ya estábamos avisados? Y a mi juicio, número 1, creo que el hombre cree que el infortunio nunca lo va a alcanzar. O sea, el virus era para China, no era para República Dominicana. El virus era para China, no era para Estados Unidos, ni para Perú, ni para Alemania, ni para Italia, ni para España. Creemos que el infortunio no nos va a alcanzar. Aun cuando vemos personas muriendo al lado nuestro, siempre creemos que no vamos a morir. Hay esa esperanza porque el hombre no fue creado para morir. La otra razón es económica. Nadie quería cerrar su país. Y en el caso nuestro, que dependemos en gran parte del turismo, no quisimos cerrar la puerta a los turistas.
Y por ganarnos esos dólares, ahora tendremos que gastar más de 1000 veces más lo que nos íbamos a ganar, sin contar las pérdidas humanas. La ONU advierte que ya se han perdido 25 millones de empleos por el COVID-19. Occidente está sufriendo por no tomar en serio el virus. Ahora yo pregunto, ¿debe la Iglesia de Cristo de nuevo estar asustada? En nuestro país se han perdido más de 700,000 empleos, sin contar que una gran parte de la población, quizá un 40 o 50%, vive de economía informal. Y las calles están cerradas. Esas personas tampoco están ganando. Pero ¿debe la iglesia estar asustada de que pudiera perder su empleo? Bueno, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto no tenía empleo y Dios lo sostuvo. Pero para nuestra tranquilidad, vamos a leer un texto. Efesios 1:11 en la Nueva Traducción Viviente, yo quiero que lo leamos. Efesios capítulo 1, verso 11, en la traducción Nueva Traducción Viviente, en esa Biblia, por favor. Quisiera compartir este texto como un texto de consuelo. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y que hace todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Este virus es parte del plan de Dios. Esta plaga es parte de su plan. Y Romanos 8:28 añade que a nosotros todo nos obra para bien. De manera que no hay razón para estar ansioso. Por otro lado, de nuevo, Occidente sabía del virus que venía y no tomó precauciones por miedo económico. Ahora están gastando 1000 veces más de lo que pudieron ganarse. Igualmente, muchos sufrirán pena de eterna perdición porque no quieren perder el mundo ni perder sus deseos. No toman en cuenta las advertencias de las Escrituras. Ella dice que no hay salvación fuera de Cristo. Querido amigo, nuevamente te invitamos a que medite en todo esto. Solamente podemos evitar la ira de Dios si estamos en Cristo. Te invito a que te arrepientas de tus pecados y le aceptes como tu Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te agradecemos todas tus informaciones porque ya trae tranquilidad a nuestra alma. Toda alma turbada que ya está en Cristo encuentra consuelo en tu palabra. Señor, tú has prometido guiarnos a agua fresca y a pastos verdes. Tú has prometido pastorearnos. Gracias, Señor, porque tú traes tranquilidad a través de tu bendita palabra. Y oramos para que este mundo, este país, pueda ver qué es lo que tú le quieres decir a través de este juicio. Que puedan abrazar a Jesucristo y encontrar consuelo solamente en aquel lugar donde lo hay, que es en Dios. En Jesucristo oramos. Amén.